Así veo las cosas, hay mucha información, vamos a hablar sobre la guerra. Había una especie de pacto no hablado entre Israel, Estados Unidos e Irán, en donde se iban a atacar militarmente, pero no iban a atacar instalaciones petrolíferas, yacimientos de petróleo o refinerías. Y ahora ese pacto ha terminado. Eso es lo que significa que tú y yo vamos a estar pagando más por la gasolina. Muy bien, hablaremos también sobre las terribles acusaciones en contra del líder de los campesinos, César Chávez, quien murió hace 33 años, el valor de las mujeres para denunciarlo y cómo en todo el país, en todos los Estados Unidos, van a tener que estar cambiando nombres de calles y están tapando y removiendo esculturas de César Chávez. Pero comenzamos hoy con Liam Conejo Ramos. ¿Te acuerdas de él? Es este niño de 5 años de edad que se hizo famoso por esta fotografía. Liam Conejo Ramos tiene un hermano y por supuesto su padre y su madre. Y entonces, después de haber sido llevado a un centro de detención, finalmente se encuentra, no en su casa anterior, pero en su casa en Minneapolis. Un juez acaba de dar una noticia terrible para la familia. Ellos estaban solicitando asilo político en los Estados Unidos y un juez le ha negado el asilo a Liam. Imagínate que un juez decida que un niño de 5 años no se puede quedar en los Estados Unidos. No solo eso, sino que le ha negado el asilo político a Liam, a su hermano, a su madre y a su padre. Los abogados de Liam dicen que van a apelar la decisión. Sin embargo, la decisión tiene terribles consecuencias para la forma de vivir de Liam, para la escuela, para el trabajo de los padres. Y el distrito escolar de Columbia Heights, donde va Liam a la escuela, dijo lo siguiente: la noticia de que un juez de inmigración ha desestimado las solicitudes de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos es desgarradora. Tenemos entendido que se va a recurrir a esta decisión, es decir, se va a apelar y seguimos confiando en que el resultado sea positivo. La detención en enero de Liam, ustedes se acuerdan, de Liam y su padre puso de manifiesto el daño causado por la operación Metro Search, la operación de ICE, durante la cual se ha detenido a muchos niños y familias. Así que la mala noticia, la verdadera mala noticia, es que Liam Conejo Ramos, en lugar de estar protegido en este país, que da segundas oportunidades a millones, de pronto ha decidido rechazarlo. Y si se retira esta solicitud de asilo, si se la quitan, entonces posiblemente, no sabemos todavía, pero la familia tendría que ser deportada a Ecuador. Esa es la mala noticia. La buena noticia tiene que ver con otro inmigrante. ¿Tú te acuerdas de Dylan Contreras? Dylan Contreras era un estudiante venezolano de 21 años de edad en Nueva York, que hizo lo que tenía que hacer. Quería seguir legalizando y actualizando su solicitud migratoria y fue a una corte. En esa corte, a Dylan lo detienen y durante 10 meses, ese estudiante, durante 10 meses este estudiante estuvo en un centro penitenciario. Dylan Contreras ha sido liberado. Él es el que se encuentra en el centro con esta camisa rosa, junto con 2 activistas que lucharon incansablemente para quedar en libertad. No solo los activistas, sino también su madre, Raiza Contreras. Raiza habló varias veces con nosotros aquí en el programa y siempre había mantenido la esperanza de que Dylan fuera liberado y no deportado. En una de las entrevistas, esto es lo que Raiza nos dijo. ¿Hay algo de esperanza que tú tengas que después de que tu caso se ha convertido en un caso muy popular, que toda la gente lo conoce, de que Dylan pueda salir? ¿Qué están esperando? Mira, yo pienso, las esperanzas son las últimas que se pierden y como toda madre por su hijo haría todo lo posible por el marco de lo legal y es lo que estamos intentando. Lamentablemente el presidente se mantiene firme ante el pensamiento que él tiene de los migrantes, pero yo sé que él tiene que saber que la situación no es así, sino que es la forma como lo presenta. Y de hecho me da mucho temor de que no pueda avanzar esto, ya que como dice él, en estos momentos es algo de amistad con Venezuela, porque se logró sacar a, como quien dice, al principal de lo que está sucediendo en Venezuela, de la dictadura. A Pero Nicolás Maduro. lamentablemente, exacto, pero lamentablemente se mantiene la cúpula de ese señor allá. Y el hecho de una persona regresar, sobre todo en este momento que el caso de mi hijo es conocido, es más riesgoso de lo que era anteriormente cuando salimos del país. Lo que Raiza, la madre de Dylan López Contreras, nos estaba diciendo aquí en el programa. Ella mantenía las esperanzas, pero su principal peligro, el principal temor de ella, es que al sacar a Nicolás Maduro
de la dictadura en Venezuela, que Estados Unidos hubiera decidido deportar a su hijo Dylan López Contreras hacia Venezuela. Afortunadamente eso no ocurrió. Dylan en este momento ya se encuentra en libertad y se encuentra con su madre. Ahora, aquí, fíjense, tenemos dos noticias de migración. Una muy mala noticia de que Liam Conejo Ramos y su familia han perdido por ahora la solicitud de asilo para quedarse en el país. Y por otra parte, Dylan López Contreras, que finalmente sí se puede quedar en los Estados Unidos, o por lo menos temporalmente. ¿De quién depende? De este hombre. Se llama Mark Wayne Mullen. Ayer, quizás lo recuerdas, estuvo en una audiencia en el Congreso, una audiencia donde muy controversial, donde hubo insultos y ataques, pero Mark Wayne Mullen, quizás la pregunta, él está reemplazando a Kristi Noem, quizás la pregunta es si este hombre que acabamos de ver puede suavizar las políticas migratorias, si es autorizado y aprobado por el Senado la próxima semana en una votación. Mark Wayne Mullen va a estar a cargo del Departamento de Seguridad Interna. Y el Departamento de Seguridad Interna es un paraguas gigantesco que tiene a la patrulla fronteriza, que tiene a ICE y que tiene a agentes federales y tiene también a todos estos agentes que están trabajando sin que se les pague en los aeropuertos de los Estados Unidos. La gran pregunta, y ojalá sea así, la gran esperanza es que Mark Wayne Mullen tenga una política mucho más suave respecto a los inmigrantes y que no se ponga a perseguir a personas que no tienen un récord criminal, como un niño de 5 años llamado Liam Conejo Ramos o como un joven de 21 años llamado Dylan López Contreras. Todo depende, esperamos, de que Mark Wayne Mullen cambie un poco esa política tan dura, de mano dura por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vámonos directamente a la guerra. Hay mucha información y es información importante, es una información que está afectando a muchos países, pero que también te está afectando a ti y que también me va a afectar a mí. Así que comienzo con una imagen más del combate en la guerra. Son imágenes de los Estados Unidos atacando una lancha en el estrecho de Hormuz, una lancha de Irán en el estrecho de Hormuz. El problema es que esta lancha, junto con muchas otras, podría haber puesto minas en el estrecho de Hormuz que están impidiendo el paso de buques petroleros por la zona. Esto mientras los Estados Unidos se está quedando solo. Y Estados Unidos se está quedando solo porque comienza esta guerra sin avisarle a sus aliados en Europa y ahora le está pidiendo a los aliados en Europa que le ayuden enviando buques al estrecho de Hormuz para escoltar estos barcos petroleros y sencillamente los europeos dicen, tú empezaste esta guerra, tú terminas esta guerra sola. Ok, ahora, las imágenes que te voy a presentar son importantes por lo siguiente. Había una especie de pacto, es increíble que en una guerra haya pactos, pero había un pacto sobreentendido en el que Israel y Estados Unidos se comprometían, entre ellos, a no atacar yacimientos petroleros de Irán. E Irán hacía exactamente lo mismo. Irán decía que estaba en guerra con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo no atacaba yacimientos petroleros de sus vecinos que están, por supuesto, llenos de instalaciones petrolíferas y de refinerías. Esto era hasta ahora, pero de pronto hubo un ataque de Israel a yacimientos de gas, quizás el yacimiento de gas más importante dentro de Irán. Vamos a ver las imágenes que son estas. Y entonces la guerra está cambiando, es decir, la guerra se ha extendido de objetivos militares, de atacarse militarmente, de atacar a los líderes políticos de ambos países, a convertirse en una guerra en donde ahora todos los blancos son válidos. Y esto es muy peligroso porque si no solo se atacan a objetivos militares, sino que si se empieza a atacar a objetivos económicos y petroleros, imagínate lo que va a ocurrir. Tarde o temprano la guerra va a terminar, pero si se atacan los yacimientos petroleros, si se atacan las refinerías, estamos hablando de retrasos de años para poderlas reconstruir y por supuesto esto va a aumentar el precio del petróleo en todo el mundo. El presidente Donald Trump está muy preocupado con este ataque de Israel. Y el presidente Trump dijo lo siguiente: Israel ha atacado violentamente una importante instalación conocida como el campo de gas de South Park en Irán. Estados Unidos, dice Trump, no sabía nada de este ataque en particular, no se realizarán más ataques por parte de Israel. ¿Qué estaba viendo el presidente? Claramente que si tú atacas yacimientos de petróleo en Irán, Irán va a atacar yacimientos de petróleo en sus vecinos. Y antes de empezar este programa, estaba viendo el reporte. Ya hay 4 ataques a los vecinos de Irán. Por supuesto que lo iba a hacer Irán. Tú le atacas el gas, le atacas el petróleo, va a ser exactamente lo mismo
con sus vecinos. En Arabia Saudita, Irán atacó una refinería en Arabia Saudita. En Kuwait, 2 refinerías y en Qatar, unas instalaciones de gas natural. Entonces, la guerra en este momento, en las últimas horas, se ha extendido a objetivos económicos y objetivos petrolíferos, y esto va a tener enormes consecuencias, porque si no hay combustible, si no hay petróleo, no hay gasolina, y si no hay gasolina, aumenta el precio de la gasolina en todo el mundo, aunque la guerra esté a 6,000 millas de distancia donde tú y yo nos encontramos en este momento. Ya que estamos hablando de dinero, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que no le gusta que le llamen así, le gusta que le llamen el secretario de la guerra. Muy bien, este secretario de la guerra, Pete Hegseth, no le pidió permiso al Congreso para iniciar los ataques en contra de Irán, y ya nos encontramos en la 3ª semana de la guerra. No pidió permiso, muy bien. Pero ahora no le pide permiso al Congreso, muy bien, eso queda a un lado, y ahora le está pidiendo dinero, no $1 ni $2. Pete Hegseth dice que para que continúen los ataques y la ofensiva militar de los Estados Unidos contra Irán, necesita $200,000 millones. 200,000 billions, si lo decimos en inglés, pero aquí estamos hablando de $200,000 millones. ¿Y para qué quiere el dinero? La cita de Pete Hegseth es muy dura. Quiere el dinero para matar a los malos. Pete Hegseth. $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future. Ensure that our ammunition everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. Está pidiendo un dineral, corrijo, está pidiendo $200,000 millones o 200 billones si lo hacemos con el sistema métrico por parte de los Estados Unidos. Es posible que estemos discutiendo tú y yo y que estemos escuchando en las noticias todo sobre una guerra inventada, una guerra que no tuvo que haber ocurrido. El argumento por parte del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump es que había una amenaza inminente de Irán en contra de los Estados Unidos, y que Irán tarde o temprano, decían en un par de semanas, decía el presidente Donald Trump desde sus primeras declaraciones, podría haber utilizado quizás armas nucleares en contra de los Estados Unidos. Eso es lo que se llama un peligro inminente. Muy bien. Trump lo está diciendo como un acto de fe y habría que creerle, pero a Trump hay que darle información, y entonces tiene una serie de asesores militares y de seguridad nacional que le ayudan a determinar qué es un peligro inminente y qué no es un peligro inminente. Existe el Directorio de Seguridad Nacional. Tulsi Gabbard, quien vamos a escuchar en un momento, es la directora de Seguridad Nacional. Su único trabajo es decirle al presidente Donald Trump si esto es un peligro inminente o esto no es un peligro inminente. Todas las mañanas, no sé si el presidente lo hace todas las mañanas, pero otros presidentes sí lo hacían, reciben un informe de seguridad nacional en donde le listan a los presidentes los peligros de ataques inminentes o los peligros de ataques de otras partes del mundo. Y entonces el único trabajo de Tulsi Gabbard y del director de Seguridad Nacional era decirle al presidente Donald Trump si había un peligro inminente en la guerra o no había un peligro inminente. Y entonces Tulsi Gabbard, la vas a escuchar, es increíble. Dice, yo no decido que es un peligro inminente, sino lo decide el presidente. Eso está totalmente revuelto, eso no puede ser así. O sea, el presidente no puede decidir que es un peligro inminente o no. Sus asesores tienen que decirle, esto es un peligro, y entonces él toma una decisión. Pero en el Congreso no se tragaron este argumento, y así le fue a Tulsi Gabbard. The White House stated on March 1st of this year that this war was launched and was, quote, a military campaign to eliminate the imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, end quote. Was it the assessment of the intelligence community that there was an imminent nuclear threat posed by the Iranian regime? The intelligence community assessed that Iran maintained the intention to rebuild and to continue to grow their nuclear enrichment capability. Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no? Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president. False. This is the worldwide threats hearing where you present to Congress national intelligence, timely, objective, and independent of political considerations. Claro que es falso, porque ella lo que está diciendo es que el presidente es el que determina el peligro inminente. No es cierto. La amenaza inminente no la determina el presidente, la determina
el Directorio de Seguridad Nacional. Ese es el trabajo de Tulsi Gabbard, y aquí le están preguntando quién tiene la decisión, y dice Tulsi Gabbard, claro, muy leal al presidente Donald Trump, pero dice quien tiene la última palabra sobre qué es una amenaza inminente es el presidente de los Estados Unidos. Las cosas están totalmente trastocadas, por eso estamos en esta guerra, para muchos una guerra innecesaria, una guerra inventada. Todo esto ha generado el aumento en los precios del petróleo y que tú y yo estemos pagando más por la gasolina, y algunos calculan que el precio de la gasolina, si está cerca de los $4, pronto estará en 5 y pudiera aumentar hasta $8 en California, por ejemplo. Hay un analista que va a estar con nosotros dentro de un momento y que nos va a dar toda la información al respecto. Muy bien, el caso es que el precio del barril de petróleo está aumentando, y esta es una forma de medirlo muy extraña. Como te están dando cuenta, el precio del barril de petróleo está alrededor de $108 por barril. Y tú me dirás, ¿por qué barril de petróleo? Bueno, es una forma de décadas en donde la forma de medir el petróleo se mide por medio de barriles. Un barril de petróleo es equivalente a 159 litros o a 42 galones. Supongo que en una época el petróleo se tenía que transportar en barriles. Muy bien. El caso es que así es como se mide el precio del petróleo, por barriles de petróleo. Te lo repito, que cada barril tiene 159 litros o 42 galones. Y ese precio, si aumenta arriba de los 100... ¿Me pueden poner la gráfica otra vez, por favor? Si aumenta por arriba de los $100 el barril de petróleo, tú y yo vamos a pagar más. Y entonces aquí no solo está por arriba de los $100 el barril, sino está a 108. Y esto podría volver a aumentar porque esta gráfica que estamos viendo no está considerando los ataques de hace solo unas horas en contra de Arabia Saudita, en contra de Kuwait y en contra de Qatar, donde se han ido directamente los iraníes en contra de instalaciones de petróleo y refinerías. Así que el precio del petróleo va a aumentar. Paso al terrible caso, a las gravísimas acusaciones en contra del líder de los derechos de los campesinos, César Chávez. Dolores Huerta acaba de dar una entrevista a María Hinojosa de Latino USA, en donde ella explica cómo ella fue abusada y violada sexualmente por César Chávez, cómo quedó embarazada en 2 ocasiones y cómo sus hijas fueron adoptadas. Y Dolores Huerta explica también por qué decide hablar después de 60 años de ocurridos estos abusos y estas violaciones por parte de César Chávez. Dice que se le acercaron periodistas del diario The New York Times y le explicaron que ella no había sido la única abusada, es decir, Dolores Huerta, sino que había niñas, mujeres que habían sido abusadas en su infancia y que eso la hizo cambiar de opinión y terminar con su silencio. De acuerdo con la información de la cadena ABC, hay por lo menos 5 mujeres involucradas en este terrible caso de abuso sexual por parte de César Chávez. Y entonces muchas cosas están cambiando rápidamente, y qué bueno que están cambiando rápidamente. Primero, dar todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a las sobrevivientes de estos casos de abuso sexual, y por lo tanto en todas las comunidades latinas están empezando a cambiar. Los nombres de César Chávez tienen que cambiar, las estatuas de César Chávez están siendo por el momento ocultadas y removidas de su lugar, las celebraciones de César Chávez se van a detener y los libros de historia tienen que cambiar. La historia se tiene que reescribir con la verdadera... Dolores Huerta hablaba del lado oscuro de César Chávez, y la historia, la nueva historia, tiene que reflejar precisamente ese lado oscuro. El gobernador de California, Gavin Newsom, habló al respecto. I mean, we're all absorbing. You know, we heard some rumors as early as yesterday, a few days ago. Someone said something may be coming out, investigation as it relates to this. And, you know, it's March 3rd, I think at the end of the month, Cesar Chavez Day. And, you know, every year the governor of California proclaims Cesar Chavez Day. It's in the statute. And how many days I've marched, how many times I've been with students, you know, talking about the movement, how many photographs I have in my house of Bobby Kennedy and Cesar Chavez. Woke up this morning, it was right there. So we're just going to have to reflect on all of that and, you know, reflect on a farm workers movement and a labor movement that was much bigger than one man and celebrate that. This is the world we're living in, and we're for justice, we're for the truth, we're for transparency. We want to have the backs of our victims,
but it's a sensitive moment. Y ahora, para tratar de entender un poco más el enorme impacto histórico de las nuevas informaciones sobre César Chávez y Dolores Huerta, hemos invitado a Javier Marín, un amigo de nosotros, periodista, escritor. Él escribió el libro En Vivo desde América, cómo la TV latina conquistó a Estados Unidos, y por supuesto es fundador de The Tiempo Company. Javier, creo que tú quedaste impactado, en shock, al igual que nosotros, después de escuchar lo de César Chávez. ¿Qué pasó? ¿Cómo este ser legendario de pronto quedó totalmente destruido? Sí, muy fuerte la noticia, Jorge. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, primero yo creo que hay que felicitar a la labor periodística de estas dos personas en el New York Times, Manny Fernández y Sarah Hurtis. Y muy difícil percibir cómo una persona que ya prácticamente se había convertido en un líder que aún era considerado motor principal de la filosofía detrás de la identidad hispana, se derrumbe de esa manera, ¿no? Pero también al mismo tiempo es una lección para todos, ¿no? Porque se había mitificado a este personaje que casi endiosado, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Hay cambio de nombre en las calles? ¿Hay monumentos que están totalmente cubiertos? ¿Se han detenido las festividades? Como comunidad, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo pienso que entender el líder, los errores de mitificar a un líder y aplaudir lo que se ha construido, que no necesariamente era labor de un líder. Recordemos, está la labor de Dolores Huerta, que fue fundadora del movimiento junto con él. Lo único que en aquella época, y todavía el ser hombre lo hace como que, por alguna razón totalmente injusta, el único nombre dentro del liderazgo. Y entonces lo que viene ahora es desmitificar al líder a través de estas monstruosidades que están saliendo al aire, de lo que se hizo, que increíblemente no lo sabíamos. Y al mismo tiempo para nosotros como medios, ¿no? Porque recordemos, este personaje fue amplificada su imagen a raíz de líderes políticos y medios de comunicación. Por supuesto, con la necesidad de darle un nombre y una posición importante a la comunidad hispana en aquella época, donde básicamente éramos marginados completamente, ¿no? Recordemos que aquella lucha era por aumentar un sueldo de hora de 1.25 centavos a 1.40 centavos y poner baños en las tierras o sea, eran cosas mínimamente necesarias para humanizar a nuestros trabajadores que llamábamos jornaleros. Pero ese líder, ¿quién lo magnificó? Lo magnificó no solamente la comunidad que lo seguía, sino los medios de comunicación y también los líderes políticos. Bobby Kennedy era uno de sus principales padrinos durante varios años. Teníamos necesidad de liderazgo, Javier, acuérdate, es una necesidad gigantesca. De hecho, el expresidente Joe Biden tenía un busto de César Chávez en la misma oficina oval de la Casa Blanca. Esa necesidad de tener líderes hispanos ha estado siempre presente ahí. Pero es tan difícil cuestionar. Tú como periodista, Jorge, es mucho más difícil cuestionar a un líder como era César Chávez que a un dictador, por ejemplo, que llega al poder a través de las armas y de atrocidades. Entonces, yo creo que esto también es una lección a que tenemos que cuestionar a cualquier persona con poder que haya llegado al poder por cualquier vía, no necesariamente por las armas, sino inclusive por ayuda humanitaria y líder de comunidades. Déjame terminar preguntándote sobre la importantísima labor de Dolores Huerta. Su carta, la leímos ayer en el programa, es realmente impresionante. Tiene casi 96 años, pero dice, el silencio termina aquí. Durante 60 años estuvo guardando este secreto. Fue violada en 2 ocasiones, resultó embarazada, las hijas nacieron, fueron adoptadas. Es una historia realmente increíble de valentía y de solidaridad con otras mujeres. Ella dice, estaba escuchando la entrevista de María Hinojosa, y ella dice que cuando se enteró que había otras niñas en ese momento, en este caso mujeres, que fueron también abusadas y violadas, que sabía que tenía que hablar.
Sí, el abuso no puede ser parte del contexto histórico. El abuso tiene que ser no solamente cuestionable y nunca justificarlo. La labor de ella en haber ratificado la investigación de New York Times y además ser vocal en esta situación es admirable. Y es realmente injustificable no solamente en esos tiempos, sino en estos tiempos. Entonces, esto debe dar una lección al cómo debemos desmitificar al líder, simplemente endiosarlo por sus resultados y al mismo tiempo darle un rol mucho más amplio e importante a la mujer líder en estas luchas comunitarias. Y al mismo tiempo no por supuesto sentirnos tristes y golpeados por la noticia, pero la labor del movimiento y dónde está situada la identidad hispana, especialmente en estos tiempos donde recibimos ataques por varios sitios, más bien alzarlo más, y no con un nombre y un apellido, sino con el nombre de la comunidad de trabajadores. Javier, gracias por estar aquí. Por supuesto, toda nuestra solidaridad con las sobrevivientes y las víctimas de César Chávez. Gracias, Javier. Gracias a ti, Jorge. Y por supuesto, durante los próximos días tendremos mucha más información sobre las terribles acusaciones en contra de César Chávez. Y ahora regresamos al tema de la guerra y cómo la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental en esta guerra de los Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Tenemos una entrevista con Álvaro Bedoya, quizás lo recuerdas, él fue comisionado de la Comisión Federal de Comercio. Álvaro Bedoya, la entrevista ahora mismo. Hoy, más que nunca, muchos latinos en los Estados Unidos buscan estabilidad y una forma de construir algo propio para sus familias. Oportunidad Royal, de Royal Prestige, ofrece un modelo estructurado de emprendimiento que permite comenzar sin inversión inicial y aprender en el proceso con acompañamiento desde el primer día. Miles de latinos en los Estados Unidos han construido su propio negocio con los productos premium de Royal Prestige y el apoyo de un corporativo global con más de 65 años de experiencia. Para más información, visita oportunidadroyal.com. ¿Y si no tuvieras obstáculos para construir tu propio negocio? Con Oportunidad Royal de Royal Prestige, emprende sin inversión inicial. Oportunidad Royal. ¿Hasta dónde quieres llegar? Así ven las cosas. Queremos saber cómo la inteligencia artificial está afectando la guerra de los Estados Unidos e Israel en contra de Irán, cómo las computadoras, los drones están cambiando la forma de combate. Y para eso hemos invitado a Álvaro Bedoya, quien fue comisionado del FTC, de la Comisión Federal de Comercio. Álvaro, gracias por estar de nuevo aquí en el programa. Encantado, gracias, Jorge. Yo cuando era niño, los domingos por la noche, había un programa que se llamaba Combate. Y mis padres de vez en cuando me dejaban verlo, pero para mí la guerra era dos hombres enemigos peleando a veces cuerpo a cuerpo, a veces con un cuchillo o quizás con un rifle o con una pistola. Esa es la visión antigua de la guerra. Y ahora estamos en esta nueva guerra, la tercera semana de la guerra entre los Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y la inteligencia artificial tiene un papel fundamental. ¿Cuál es? En la última guerra que peleamos en Afganistán, cada vez que el gobierno tenía que producir una lista de objetivos militares, tomaría unos días o quizás hasta unas semanas, ¿no? Esta guerra comenzó con un bombardeo con 1,000 objetivos militares y el ejército estadounidense ha publicado el hecho que utilizó inteligencia artificial para generar esa lista. Y que antes hubiera tomado semanas, ahora emitir esa lista de 1,000 objetivos, de 1,000 blancos, digamos, toma 4 horas. Entonces, antes el trabajo se realizaría por un analista especializado en este tema. Ahora parece que los analistas solo verifican la labor y el resultado emitido por la IA. Ahora, pero no puede haber más errores. Estoy pensando ahora lo que ocurrió en una escuela en Minav, en el sur de Irán, donde había más de 100 niñas, hubo 175 muertos y se está haciendo una investigación que, de acuerdo con el New York Times, todo parece sugerir que efectivamente Estados Unidos se equivocó y lanzó un proyectil en el lugar equivocado. ¿No es este el problema de la inteligencia artificial al no poderlo corroborar?
estudio tras estudio ha verificado, Jorge, que a pesar del hecho que la gente cree que esta tecnología es casi perfecta o perfecta, emite errores por lo menos 1% de las veces y más, lo más probable es que emite errores entre 3 a un 10% de las veces. El ejército israelí verificó que su sistema de IA emitía errores 1 de cada 10 veces que utilizaban para emitir listas de objetivos. Y te cuento, Jorge, que lo triste del tema es que ahora han bombardeado otro colegio, un colegio de niños en Shiraz, y parece que el motivo tras ese bombardeo era el hecho que ese colegio que se llamaba Shahed Khomeini, y Shahed es la misma palabra que utilizan en Irán, la misma marca de los drones que emite ese país. También bombardearon, Jorge, a un parque que se llamaba el Parque de los Policías. Era un parque con banquitos, arbolitos, ¿no? Caminos, no tenía nada que ver con ningún ejército, ninguna fuerza policíaca. Era un parque comunitario nomás. Y varios expertos miran eso, dicen que la IA, lo más probable es que es un programa de una empresa estadounidense que se llama Anthropic, y el programa se llama Cloud, que el programa Cloud vio esta información, vio el nombre Shahed, vio Khomeini, vio policía y dijo, este debe ser un objetivo, y el analista ser humano no lo pilló y avanzaron adelante con el tema. Ok, entiendo que esos son quizás los errores de la guerra, pero cuando no hay estos errores, estamos en un momento de la guerra en que los ataques son muchísimo más efectivos que antes. Es decir, Estados Unidos es realmente ese poder militar que nadie más puede comparar. Bueno, en términos de la cantidad de nuestros misiles, sí, es cierto, tenemos más misiles que cualquier otro país, ¿no? Aunque también es cierto que los misiles especializados en intervenir y prevenir un ataque se están agotando en una manera rápida. Pero lo que sí hay que resaltar es que no sabemos cuán accurate, se me está escapando la palabra, ¿Qué tan son estos misiles, qué tan precisos, perdón, son estos misiles. ¿Por qué? Porque primero, estas son operaciones militares, y si no se caen encima de un colegio o un parque, no vamos a saber si el objetivo fue exitoso, ¿no? Si fue preciso el ataque, ¿no? Las operaciones del ejército son sumamente clandestinas y están llenos de secretos oficiales. Entonces, simplemente no se sabe si nuestras operaciones son más precisas. Sí, el hecho es tener... Sí, cuéntame. Tengo dudas sobre cómo es posible que en 3 semanas, si efectivamente estamos hablando de la inteligencia artificial y del ejército más poderoso del mundo y quizás el más poderoso de la historia, cómo es posible que Irán haya aguantado durante 3 meses y hoy todavía siga realizando ataques en contra de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que no pensamos bien? ¿Qué es lo que los Estados Unidos no calculó correctamente? Bueno, parece lo que ha ocurrido es que el presidente ignoró varias advertencias de su propia personal militar, de sus propios oficiales militares. Le advirtieron que Irán cerraría el estrecho de Hormuz. Le advirtieron que Irán ha tenido décadas para preparar para esta guerra, y le advirtieron que Irán tiene una población de 90 millones de personas. No es un país como Irak, no es un país como Afganistán, no es un territorio como Gaza. Claro. No es Venezuela, exacto. Es un país sumamente sofisticado en términos militares, y parece que Donald Trump pensaba que iba a hacer una operación como la operación en Venezuela, donde, ojo, también utilizaron a inteligencia artificial para preparar para esa operación y también durante la misma operación. Él pensaba que iba a ser Venezuela parte 2 y no tenía nada que ver con eso. Álvaro, déjame traerte un poco a los Estados Unidos y aprovechar tu experiencia en economía para que me hables de las consecuencias a largo plazo de la guerra aquí en este país. Ayer fui a ponerle gasolina a mi auto. Habré pagado quizás 7, quizás $10 más que la semana anterior.
¿Es esa la principal consecuencia de la guerra? Aquí en los Estados Unidos, desde luego, existe la posibilidad de ataques terroristas, pero ¿cómo se afecta la economía en Estados Unidos por una guerra tan lejos en Irán? Vamos a ver una inflación terrible. Inflación. Vamos a ver galones de gasolina subiendo hasta un 7, 8 dólares por el galón en California. Pero eso no es el único resultado. Hay ciertos sectores de nuestra población que se van a enriquecer. El 1% de la población, en términos de su riqueza, se va a enriquecer a base de esta guerra. Esto se comprobó con el crisis de la energía del 2022. Hubo un estudio por 2 profesores de economía en la Universidad de Massachusetts. Verificaron que después de esa crisis, la clase trabajadora, es decir, el 50% de la población con menos recursos, vio sus gastos subir a todo dar. Pero el 1% vio su riqueza subir. ¿Por qué? Porque habían invertido en las empresas de gas, en las empresas de gas natural, en las empresas de armamentos. Entonces, cuando una guerra como esta ocurre, la clase trabajadora, la gente normal, ve sus compras en el supermercado subir en precio. Las facturas suben ahí. Las facturas de la gasolina suben. Cualquier producto, un lapicero, sube en precio porque al trasladar ese lapicero del puerto al supermercado, a Walmart o Target, el costo de la gasolina se tiene que considerar, ¿no?, en el precio final. Entonces la gente normal va a pagar, la gente rica va a ganar. Déjame preguntarte, no sé si es justo preguntarte sobre las cuestiones políticas, pero tú hablabas de la guerra en Afganistán y en Irak. En el 2003 yo recuerdo perfectamente cuando estábamos hablando de la guerra en contra de Irak y de la búsqueda de armas de destrucción masiva. No hubo armas de destrucción masiva en ningún lado. Ahora el presidente está insistiendo en que había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos por parte de Irán, pero yo no tengo esa evidencia. ¿Será esta otra guerra inventada, otra guerra innecesaria? Totalmente, Jorge. Y la indicación más fuerte que tenemos acerca de eso es la resignación del oficial de más alto rango en el Centro Nacional en contra del Terrorismo. Un señor que se llama Joe Kent renunció su puesto hace como 3 días y en su carta donde renuncia su puesto dice que no hubo ninguna amenaza inminente a nuestro país. Y este es un señor que creo que estuvo 11 veces en las guerras de Irak y Afganistán. Su propia esposa falleció en un ataque terrorista en Siria. Este es una persona con recontra calificada para este puesto que a pocos días dijo que no hubo esa amenaza. Pero a pesar de todo eso, estamos recontrametidos en esta guerra. Han fallecido por lo menos una decena de soldados estadounidenses y, como hemos visto, Jorge, cientos de niños y niñas que no tenían nada que ver con el régimen de Irán, así como el régimen de Estados Unidos. ¿Cómo se acaba esta guerra? Y termino con eso. ¿Cómo se acaba esta guerra, Álvaro? ¿Se declara victoria y uno se va? Porque finalmente el liderazgo de Irán sigue siendo exactamente tan represivo como antes. Estaba Ali Khamenei antes, ahora está su hijo de 56 años. ¿Cómo se acaba esta guerra? Y fíjate, Jorge, que está aún peor, porque el hijo del Ayatollah Khomeini tuvo su padre falleció en ese ataque, su esposa falleció en ese ataque, su hija falleció en ese mismo ataque. Entonces vamos a tener un líder de ese país que está aún más echado hacia la guerra. Cargado de odio, claro. Exacto, y no se sabe cómo va a terminar. Yo creo, y mucha gente dentro del mismo Partido Republicano dice que este presidente debe declarar la victoria y quitarse del tema, pero el gobierno iraní sigue rechazando cualquier ofrenda de paz un ceso de ataques
entre los dos países, porque ha visto que en las últimas 2 negociaciones los Estados Unidos los atacó en el medio de esas negociaciones diplomáticas, y ahora parece que quieren subir el costo de ese tipo de ataque y prevenirlo en un futuro. Así no se sabe, quizás si la bolsa baja, quizás si el costo de gasolina sube a un nivel insoportable en términos del pueblo estadounidense. Yo creo que en ese caso sí quizás terminará, pero hasta entonces no sé cómo terminará, Jorge, honestamente. Álvaro, gracias por ayudarnos a poner todo esto en perspectiva. Álvaro Bedoya, por supuesto, fue comisionado federal de Comercio de los Estados Unidos. Gracias Álvaro. Gracias, Jorge, por recibirme. Hemos estado recibiendo sus comentarios, son muy numerosos, particularmente en apoyo a las sobrevivientes por este terrible caso de abuso sexual por parte de César Chávez. Y el apoyo a las mujeres, a las sobrevivientes. Alejandra León dice lo siguiente: la maldad no tiene colores, muchos cuando se sienten con poder abusan de otros, eso está comprobado. El siguiente comentario es de Alberto Galdames, quien dice lo siguiente: van a castigar a un difunto, pero no castigan a muchos que todavía están vivos y han hecho cosas peores. ¿Cómo es la ley? Y terminamos con Olimpia Balagués, quien dice lo siguiente: Jorge querido, hoy mi corazón llora por esa terrible verdad que hoy se devela, por esa valiente mujer Dolores Huerta y tantas otras que por razones personales callaron por tantos años. Tremendo dolor que esas heridas causan. Si los cobardes que abusan de gente más vulnerable no merecen ningún honor. Realmente muy valiente lo que ha hecho Dolores Huerta, y después de 60 años de silencio, como ella misma dijo en su carta que leímos aquí, el silencio termina ahora. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias por confiar en nuestro periodismo.